dirige en el día de hoy, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra, sin descartar lo otro. Guías ciegos, ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa, después que la llenaron de robos y violencias. Fariseo ciego, purifica primero lo que está dentro y después purifica también el exterior. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Ya estamos en el martes de la semana 21 del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. La lectura es de San Mateo, capítulo 23, versículos 23 al 26, y habíamos dicho que vamos a estar varios días con este capítulo tan intenso. Hermanos y hermanas, un Jesús incómodo, habíamos dicho, ¿verdad? Un Jesús que está un poquito enojado, no enfadado con lo que ve que está pasando en cuanto a la vida en la fe, en cuanto a la religión y la práctica de la religión, en cuanto a la vocación, hermanos y hermanas, espiritual, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Todo eso está encerrado ahí. Si fuerte fue para nosotros ver a un Jesucristo, hermanos y hermanas, con toda autoridad y con indignación, que entró en el templo con el látigo del Mesías para poner la casa de Dios en orden, también tiene que ser fuerte escuchar a Jesucristo en este capítulo 23, hermanos y hermanas, donde no son palabras fáciles las que utiliza nuestro Señor Jesucristo para describir lo que está sucediendo. Como profeta denuncia el mal y a la misma vez anuncia lo que es correcto en nosotros hacer. Así que, y lo estamos enfocando desde ese punto de vista, son los fariseos, los maestros de la ley, los rabinos del tiempo de Cristo, primer siglo. Pero de evangelizar, de dar testimonio, de vivir la fe, de practicar la religión, de tener en nuestras vidas, hermanos y hermanas, una vocación cristiana, eso es asunto de todos. Por lo tanto, es un examen de conciencia para nosotros. Es identificar lo que no debemos hacer. Es identificar lo que Cristo quiere que hacemos, y en ese tono es que vamos a ver hoy la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Siguen estas plagas que son veneno, que son tóxicos, hermanos y hermanas, que tenemos que neutralizar en nuestra vocación cristiana, porque realmente no contribuyen, hacen un servicio flaco a lo que Cristo quiere, a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Así que en ese ambiente, hermanos y hermanas, es que lo estamos meditando y reflexionando. Hoy, específicamente, aunque nos quedan algunas de esas plagas de hipocresía mañana, pero hoy esta es la idea fuerza en la que nos vamos a concentrar para reflexionar la palabra de Dios hoy. La debilidad en la fe y obra, hermanos y hermanas, merece comprensión de todos nosotros, ¿no? Sin embargo, hermanos y hermanas, en cuanto a la hipocresía en la fe y en la obra, eso provoca rechazo. Eso es lo que nosotros vemos en este capítulo 23. Y eso es lo que yo quiero llevar como reflexión, compartir contigo en este día. Acuérdate que somos débiles y tenemos inclinación, y es probable que en muchos momentos practiquemos mal la fe, hermanos y hermanas, y que nuestra obra no esté coherente con lo que nosotros pues decimos que hacemos o llevamos en la palabra. En esa debilidad hay comprensión. Cristo siempre lo ha hecho, hermanos y hermanas. Ahora, hermanos y hermanas, en términos de una doble moral, en términos, hermanos y hermanas, de una vida de hipocresía, de simulación, hermanos y hermanas, esto provoca rechazo. Y no por parte de cualquiera, es por parte de Dios y es por parte de Jesús. Hoy nos vamos a concentrar, hermanos y hermanas, en los versículos 23 y 26, que son los que contienen las dos denuncias de Cristo en términos de actitudes y de cómo
Estos maestros de la ley, misioneros, evangelistas de aquel tiempo, practicaban las cosas. En el versículo 23, Jesucristo es bien claro, hermanos y hermanas, no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso. Esa es una de las críticas de hoy. No cumplen la ley en lo que tiene peso, en lo que es sustancial, en lo que es esencial, en lo que realmente, hermanos y hermanas, vale para Dios. Eso está criticado hoy, lo vamos a ver. Y en segundo punto, hermanos y hermanas, porque estas personas lamentablemente, en versículo 26, no purifican primero lo que está dentro de ellos, no se purifican desde adentro, y esto es lo que lleva a una doble moral, a una doble vida, a decir que hago y no hacer. Hermanos y hermanas, no se puede insistir, y vamos a verlo desde ese punto de vista, en que los demás observen la ley o guarden los mandamientos, olvidando que Dios es misericordia. Eso tiene que estar claro para cada uno de nosotros. O sea, no podemos enfatizar el cumplimiento de las cosas de Dios echando atrás lo que es la misericordia, olvidándonos de lo que es la misericordia. Vamos a ver el error número 1 en el versículo 23, hermanos y hermanas. Este error de no cumplir realmente lo que vale la pena, lo sustancial y lo que tiene peso. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino. Muy bien, hermanos y hermanas. Jesucristo le hace saber que ustedes lo hacen. Eso es ley. Está en Levítico 27, versículo 30. O sea, no está yendo en contra de lo que hacen, sino que les aplaude que ellos hacen eso. Ahora, por el otro lado le dice, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso. ¿Qué es lo que realmente tiene peso en la ley, en los mandamientos, en las normas, en las obligaciones, hermanos y hermanas, que yo tengo que cumplir en mi vida cristiana, en mi vocación cristiana? Pues Cristo lo aclara en ese versículo 23, y esto es lo que señala él que realmente no están haciendo. No cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo que realmente tiene peso para Jesucristo. No cumplen eso, pero cumplen la cuestión de pagar el diezmo. Y cuando tú los pones en una balanza, ¿qué es más importante para mi salvación? Ahí está lo que ustedes debían de poner por obra. ¿En dónde, Señor? Ahí donde se practica la justicia, la misericordia y realmente la fe. Por lo tanto, deberían poner énfasis en la obra, en eso, sin descartar lo otro. O sea, no descarten pagar el diezmo, en todas estas cositas que ustedes pues cumplen. Pero en lo esencial lo están echando hacia un lado. Hermanos y hermanas, ya en el versículo 24 Jesucristo le lanza uno de esos refranes de su tiempo que recoge la palabra de Dios del primer siglo. Guías ciegos, ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan el camello. Bueno, hermanos y hermanas, colar es casi como sin dificultad, ¿no? Y tragar, hermanos y hermanas, que eso cuesta, bueno, se tragan eso. Pues, hermanos y hermanas, aquí tenemos que identificar cuál es el error que señala Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, para nosotros no cometerlo. Y si estamos en Él, tenemos que salir lo antes posible de Él. Muchos de nosotros a veces, hermanos y hermanas, en la evangelización, en la misión, en nuestra pastoral, ¿no?, nuestro ánimo de convertir a otros y llevarlos a la fe, insistimos en el nombre de Dios que se cumplan ciertos detalles de la ley. Pero a veces descuidamos la misericordia, como que somos bien fuertes para que se cumplan las normas. Pero, hermanos y hermanas, cuando tenemos que practicar la misericordia, el perdón, el olvidar la ofensa, ahí nos quedamos cortos. Y ese es el gran error que señala nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo la gran parte, hermanos y hermanas, de las situaciones de estas prácticas que le causan a Jesucristo esa incomodidad, ese mal humor, porque tenemos que reconocerlo, Jesucristo está molesto, hermanos y hermanas, se indigna y se siente incómodo. Todo eso le causa a Jesucristo una molestia. ¿Por qué?
sería la pregunta, hermanos y hermanas. ¿Por qué esta actitud de exigir el cumplimiento de ciertas normas, pero la práctica de la misericordia la echo atrás, no la cumplo? Pues, hermanos y hermanas, eso es como decir, rezo el Padre Nuestro, le pido perdón a Dios, pero no perdono al prójimo. Voy a misa, comulgo, pero estoy alejado de la confesión porque creo que en mi cama acostado pido perdón y Dios me perdona. Eso es incongruente, doble moral. Eso no cabe en las cosas de Dios. Eso es lo que causa el mal humor, la molestia, hermanos y hermanas, la indignación y ese sentirse incómodo. ¿Por qué? Pues, hermanos y hermanas, para Jesús eso es falsa religiosidad. Ya está ahí, ya está identificado. Cuidado, hermanos y hermanas, con la falsa religiosidad. Tenemos que tener cuidado incluso, hermanos y hermanas, con cualquier tipo de oración o de petición que sean pomposas. Mucha palabrería, mucho adorno en la oración y en la práctica, hermanos y hermanas, bien flojo. Cuidado con la piedad egoísta, hermanos y hermanas. Tenemos que tener mucho cuidado con la piedad egoísta y ese sería el segundo, hermanos y hermanas. Tal vez de los más importantes. No se puede cumplir la ley con un vacío de acciones superficiales, que no son profundas, que no nacen del corazón, que no vienen del interior donde está que el espíritu, hermanos y hermanas. Aquí Cristo lo que está señalando es: mueve tu vida cristiana, mueve tu espiritualidad, mueve tu vocación cristiana, mueve tu evangelizar a los demás y tu propio testimonio basado en la justicia que tiene Dios, la misericordia que tiene Dios y la fe que realmente salva vidas, ¿no? Eso es lo importante. No olvides eso, hermanos y hermanas. Vamos a echar a un lado y que no esté con nosotros la falsa religiosidad, las peticiones pomposas, la piedad egoístas y las acciones que son meramente superficiales. El cumplimiento de la ley, hermanos y hermanas, es un asunto del corazón. Cristo lo demostró, del corazón que tiene amor. 3 años de su vida pública, hermanos y hermanas, Jesucristo nos dio testimonio a nosotros de cómo Él en todo cuanto decía y en todo cuanto hacía, hermanos y hermanas, lo que hizo fue llevar un mensaje y obrar la justicia que viene de Dios, la misericordia que viene de Dios y el gran don y regalo de la fe, hermanos y hermanas. De eso no cabe duda, tenerlo en mente. Ya en los versículos 25 y 26, hermanos y hermanas, está el detalle ese de lo exterior, de lo interior. Limpian lo externo, pero no limpian lo de adentro, no, limpian las cosas por fuera y las ensucian por dentro. Ya esta es la segunda plaga nociva para las cosas de Dios. Leemos entonces, para refrescar la mente, de los versículos 25 al 26. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa después que la llenaron de robos y violencias. Fariseo ciego. Purifica primero lo que está dentro y después purificarás también el exterior. Ahí está el mensaje. Esta es la conducta que Cristo quiere. Purifica primero lo que está dentro. Lo que está dentro está en el espíritu. Lo que está dentro está en el corazón. Y después purificarás también el exterior. Es imposible, hermanos y hermanas, purificar el exterior sin purificar el interior. Hermanos, tú sabes que de corazón es que salen un montón de cosas, ¿verdad? Y eso aquí lo hemos señalado siempre en torno a las cosas de Dios. Limpian las cosas por fuera y las ensucian por dentro. Se cumple la ley, hermanos y hermanas, y los mandamientos de Dios se guardan plenamente, y escúchalo bien, como Dios quiere que los guardemos, más allá de la letra, no superficialmente. El que cumple por la letra está cumpliendo para callar las lenguas del que dirán. El que cumple la voluntad de Dios y las cosas de Dios por la letra nada más y por el mero cumplir, vive de apariencias, hermanos y hermanas. Es una posición egoísta, bien egoísta en términos de mi proyección. Que no hablen de mí, miedo al que dirán, presentar una imagen engañosa y falsa, ¿no?
para cumplir plenamente lo que Dios quiere y lo que agrada al Señor, es más allá de la letra, hermanos, no por un mero cumplir, sino yendo hasta la raíz, nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. En la profundidad es que está la raíz, hermanos y hermanas. Por lo tanto, limpiar el interior, dice Jesucristo, es arrancar desde adentro, ¿no? De donde habitan las cosas, desde donde nacen. Las cosas no nacen de lo superficial. La semilla germina enterrada, hermanos y hermanas, en todo caso, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Arrancar desde la profundidad, la raíz, hermanos y hermanas. ¿La semilla de qué? Esa semilla que siembra el maligno, ¿te acuerdas de la parábola? Esa semilla que siembra el maligno en nuestras almas, en nuestro ser, en nuestro corazón, para que no vuelva a germinar. Las cosas salen de nosotros y no vuelven a germinar, y no volvemos a caer en pecado cuando las arrancamos de raíz. Pero si las arrancamos solamente de lo exterior, de lo visible, de lo superficial, hermanos y hermanas, vuelve a germinar, y date cuenta con el pasto de tu casa. El pasto malo va a seguir creciendo mientras lo podas. Sigue podando el pasto malo, la hierba mala va a seguir naciendo. ¿Por qué? Porque la raíz está viva y está dentro. Tendrías que sacarlo de raíz. En todo caso, hermanos y hermanas, Jesús no es la primera vez que dice esto y que enseña esto, hermanos y hermanas. Jesús lo había advertido. Y te acuerdas, cuando Jesucristo habló del adulterio, precisamente, que se comete, Jesucristo hizo una diferencia en lo que era el adulterio de obra, que es del exterior, y el adulterio que era de qué, de pensamiento, que estaba en el interior. Y muchas de esta gente creían que yo peco solo de adulterio cuando cometo el acto de adulterio exteriormente, públicamente, con una persona. Pero si lo tengo en el pensamiento o en el corazón, no es pecado. Entonces Jesucristo dijo, espérate un momento, eso no es así. La raíz de ese adulterio que llega a la obra está dentro, en el interior, porque ya está en el pensamiento, y también hay adulterio de pensamiento. ¿Estás entendiendo lo que es la limpieza desde el interior y no solo desde el exterior? Porque en la profundidad es que está el maligno, hermanos y hermanas. En lo superficial uno no ve a Satanás. En lo superficial Satanás se disfraza. Si tú sigues buscando y buscando en la profundidad es que está el maligno, la raíz. Y eso es lo que tenemos que extirpar. Y eso es lo que Jesucristo, hermanos y hermanas, nos advierte. Ese detalle, para que lo entiendas, lo puedes buscar en referencia a Mateo 5, versículos 21 al 28. Y ahí vas a encontrar grandes detalles acerca de esa limpieza. De hecho, hermanos y hermanas, cuando tú y yo nos limpiamos personalmente, ¿no?, físicamente, nos hace sentir frescos, ¿verdad? Cuando uno se baña, uno se siente fresco, vibrante, hermanos y hermanas. El baño como que motiva muchísimo y como que nos da nueva energía. Y hasta lo sentimos por dentro, nacemos como que salimos con una nueva energía. Eso pasa con el baño físico, ¿verdad? Y es que quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría con un baño espiritual, hermanos y hermanas? Una limpieza espiritual, una limpieza moral en nosotros, en nuestro interior y de nuestro espíritu. Hermanos y hermanas, si limpiamos desde adentro lo que está diciendo Jesucristo, y si nuestra alma, nuestro ser, nuestro corazón, nuestro espíritu, si está limpio, hermanos y hermanas, y sano, brillará con buenas obras. Amén. Porque eso es lo que Cristo quiere. Las buenas obras nacen del interior, realmente las que agradan a Dios. Su eje, su origen, su principio es desde el interior hacia el exterior. Por eso es que ni el mundo se transforma del exterior para adentro, es del interior. Para transformar el mundo, que es el exterior, tendríamos que cambiar nosotros, nuestro interior, para que las cosas cambien. Corazón limpio, alma, espíritu, hermanos y hermanas, conciencia limpia y sana, brilla en buenas obras delante de Dios. Con acciones, hermanos y hermanas, que honran a Dios. Eso es lo que está buscando Cristo. Y le rinden un verdadero homenaje. Esa frase, esa oración, hermanos y hermanas, es lo que nos hace falta ver.
cuando nos limpiamos desde adentro. Yo quiero, hermanos y hermanas, y repite eso tal vez, o llévalo en tu espíritu. Quiero brillar en buenas obras, limpiándome desde el interior, con acciones que voy a hacer para honrar a mi Dios y que rindan un verdadero homenaje a mi Dios, que lo glorifiquen. Más detalles de eso lo puedes encontrar en Juan, capítulo 5, versículo 23. Ahora, aquí hay cosas que empequeñecen, que reducen la vocación cristiana, lo que yo soy verdaderamente como hijo de Dios. Hermanos y hermanas, ¿qué empequeñece mi vocación cristiana en el sentido de detalles que no son triviales? Porque a veces le ponemos tanto énfasis a cosas tan pequeñas. ¿Tú no has notado cómo a veces los revoluces que se forman en el matrimonio, discusiones, peleas, enojos, rabietas, hermanos y hermanas, a veces nacen de una tontería porque las hemos sacado de proporción, porque lo hemos exagerado, porque no hemos conocido qué originó la situación? Tú no te has dado cuenta que a veces en nuestra actitud de adulto actuamos como si fuéramos niños, hermanos y hermanas, que se enojan porque el amiguito le pidió algo prestado y no se lo quiere dar para compartir. Se forma un arrebato de Dios Padre Todopoderoso, hermanos y hermanas. Entonces, hermanos y hermanas, fíjate en eso. A veces lo que empequeñece nuestra vocación cristiana es el estar dándole sentido trivial a cosas que no lo merecen. Fijándonos, hermanos y hermanas, en la menudencia, en lo pequeño, y lo sacamos de proporción, ¿no? Las cosas. Le damos a veces a esas cosas pequeñas, hermanos y hermanas, la importancia que no tienen. Eso afecta nuestra vida de amor con el prójimo, eso afecta nuestro matrimonio, nuestra hermandad, fraternidad, nuestra relación con los hermanos. Por eso no perdonamos, por eso no olvidamos, por eso no vamos a confesar, por eso no agarramos los sacramentos, por eso no comulgamos, por eso no hacemos obra de caridad, hermanos y hermanas. Por pequeñeces que hemos exagerado, por tonterías que nos separan, hermanos y hermanas. Esto hay que pensarlo también delante de Dios. Estas cosas hay que saberlas manejar si no tienen una importancia. ¿Para qué yo le estoy dando una importancia tan grande, hermanos y hermanas? Que lo que va a hacer es dañar prácticamente mi fe. Entonces, vamos a tener cuidado con eso. Piensa en un momento y llevándolo ya a la evangelización, llevándolo a la práctica de nuestra pastoral, misión evangelizadora con los demás. ¿Qué es más fácil, hermanos y hermanas? Yo tener una actitud como evangelizador, como persona que quiere convertir a los demás, y tener esta actitud cuando veo a alguien decir, bueno, este hombre está en pecado o esta mujer está en pecado, por lo tanto está condenado y va para el infierno. No podemos hacer nada. Eso es una sentencia, hermanos y hermanas. Para muchos eso es bien fácil hacerlo. Para muchos es muy fácil hacer eso. Aquel está perdido, está en el vicio. ¿Quién lo saca? Siempre ha sido así. No vale la pena ir allá, visitarlo, hablarle de Dios. Se pierde el tiempo. ¿Cuánta gente ya no ha ido y no le ha hecho caso? Bien fácil resolver así. Ahora, si lo vemos desde una perspectiva aplicando la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, Cristo lo que está diciendo que yo tengo que decir es, caramba, mi hermano, mi hermana está en pecado. Wow. Tenemos que ayudarlo. Eso va a tomar tiempo. Hay que rehabilitarlo porque es serio lo que tiene, ¿no? Hay que buscarle hasta un grupo de apoyo para que se pueda sostener según lo vamos procesando y sacando de su pecado. Tengo que acompañarlo en el viaje de rescate y de conversión, ¿no? Y tengo que lograr que alcance la meta de la salvación. ¿Qué es más fácil, hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que yo estoy descuidando? ¿De dónde me agarro yo para decir que soy cristiano? ¿De la denuncia y la condenación de que este está perdido y no podemos hacer nada? Eso es bien fácil. O del trabajo que envuelve evangelizar, no de palabra nada más, sino llevar a una persona desde el pecado a la gracia, del no comulgar a comulgar, del no bautizarse a bautizarse,
Hermanos y hermanas, eso es lo que tenemos que pensar, porque ese segundo paso que toma más tiempo y que muchos no toman o no tomamos o elegimos, ese es el de la justicia que habla Cristo. Ese es el de la misericordia que habla Cristo. Esa es la fe que salva. El de la fe vivida, hermanos y hermanas. Vamos a concluir entonces, porque hay más para mañana de este tema tan importante. Mira, hermanos y hermanas, es fácil convertir nuestra experiencia religiosa en un asunto de ritos. Cuidado con eso. La fe, la religión, el cristianismo, la vocación, limitarlo a que es un asunto de yo practicar unos ritos. Limitarlo y reducirlo a que es un asunto de costumbres que debo de guardar, de unas ceremonias que debo celebrar, de unas tradiciones que año tras año, meses por meses, tenemos que llevar a cabo, o de unas normas que tenemos que cumplir. Nada de eso es malo. Y no malinterpretemos a Cristo. Nada de eso es malo, hermanos y hermanas. Lo malo sería reducir la fe a eso, hermanos y hermanas, a un rito, a una costumbre, a una ceremonia, a una tradición, a una norma. Eso no lo es todo. Cuidado. Es fácil, hermanos y hermanas, quitarle el mensaje de la palabra de Dios. Y escucha esto bien. Lo fundamental de la fe, que es la práctica constante de la misericordia, de la justicia y la del derecho divino. Y convertir, hermanos y hermanas, nuestro mensaje evangelizador, nuestra misión, nuestro apostolado y hasta la pastoral, en un mensaje de prohibiciones. No puedes hacerlo. Y de sanciones, estás castigado, te vas a condenar. No se puede hacer eso. Hermanos y hermanas, la vida de piedad no puede ser una apariencia atractiva. O sea, la vida de la vocación cristiana no es un maquillaje que se pone a alguien para que digan qué lindo te ves superficialmente. Eso es una vida de fe o espiritualidad de apariencia atractiva. La fe tampoco es un accesorio, hermanos y hermanas, que yo me pongo para que la gente me vea y digan qué bonito. Las cosas de Dios no son accesorios que practicamos para que la gente diga, oh, qué bueno, está practicando. Así no es la vocación cristiana, hermanos y hermanas, que es lo que Cristo nos deja saber. Un objeto ornamental, convertir las cosas de Dios en un ornamento. No, hermanos, de lujo. Para que lo vean, para que lo miren, para que lo veneren, para que digan, wow, qué precioso es. La vida cristiana no es para eso. Por eso es que decimos con idea fuerza, hermanos y hermanas, la debilidad en la fe, la debilidad en nuestra obra, que a veces no hacemos lo que decimos, merece comprensión y Cristo lo entiende. Cuando le digo, Señor, fallé, hice lo que no tenía que hacer siendo cristiano, metí las patas, no perdoné, caí en el pecado, lo hice mal, te pido perdón. Eso merece comprensión. Pero hermanos y hermanas, vivir en la hipocresía de la fe y de la obra provoca rechazo. Es lo que está diciendo y señalando Cristo. ¿Rechazo por qué? Porque en vez de confesar y decir que lo he hecho mal, estoy diciendo, no, yo estoy bien a pesar de que estoy mal. No, yo confesé cuando no confesé. Sí, yo estaba preparado para comulgar y no estaba listo para comulgar. Eso es lo que Dios detesta y transmite a través de Jesucristo. La fe, hermanos y hermanas, finalmente se vive nadando, si lo quieres ver así, hermanos y hermanas, en un océano cuyas aguas son del amor de Dios. Trata de imaginarte eso. La fe se vive nadando en un océano enorme, lleno, y esas aguas son el amor de Dios. Entonces no lo confundamos, hermanos y hermanas, y no lo podemos reducir a estar equivocadamente, hermanos y hermanas, nadando en un pequeño riachuelo de mezquindad. Son fuertes las conclusiones, hermanos y hermanas, pero aquí no estamos para condenar a nadie.
para juzgar a nadie menos. Aquí estamos para identificar los daños y los males, reparar lo que podamos reparar, volver a levantarnos en el nombre de Dios. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros de vuelta mañana, nuevo evangelio y predicación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y te va a ir bonito. Nos vemos mañana con el favor de Dios.